Hola chicos, vamos a seguir con el repaso de transporte. Para empezar entonces a hablar, tenemos que hablar de qué es un sistema. Un sistema físico es una parte de la realidad que aislamos para poder estudiar. Ahora, para poder estudiarlo, tenemos que ver cómo son las interacciones de este sistema físico con el medio. Y esas interacciones van a depender, por un lado, de las propiedades de la superficie que delimitan y separa ese sistema del medio externo. Pensemos en el caso de una célula, sería la membrana celular. Y por el otro cambio de la forma, y por otro lado, de las formas en que se produce el intercambio de materia y de energía. Entonces, estos sistemas físicos los podemos clasificar en sistemas aislados, aquellos que no intercambian ni materia ni energía, en sistemas cerrados, que sí te cambian energía pero no intercambian materia. Una característica de estos sistemas es que tienden a desorganizarse con el tiempo. En realidad todos los sistemas tienden a la entropía, pero estos en particular. Y finalmente los tenemos a los sistemas abiertos, que intercambian materia y energía y eso les da cierta estabilidad. Ahora bien, una característica particular de los sistemas biológicos es que justamente son sistemas abiertos, que para funcionar van a intercambiar materia y energía evolucionando hacia estados estables. Es decir, que el objetivo en estos sistemas biológicos es mantener un equilibrio a expensas de intercambios permanentes de materia y energía con el medio que los rodea. Entonces, estos estados estables pueden ser, por un lado, un equilibrio interno. ¿Qué quiere decir? Que el sistema alcanza en un determinado momento una X temperatura. De manera interna, todo el sistema tiene una temperatura estable. Puede ser un equilibrio térmico, un equilibrio químico, un equilibrio mecánico. Otra opción es que tengamos un equilibrio con el entorno. ¿Qué quiere decir? Que ese sistema tenga la misma temperatura que el medio que lo rodea. Y finalmente tenemos lo que se conocen como estados estacionarios. Los estados estacionarios son estados que se alejan del equilibrio. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, pensemos en un mamífero que si afuera hacen 5 grados, el mamífero aguanta su temperatura corporal en 36 grados. Entonces, a eso le llamamos estado estacionario. Pero para que el estado estacionario ocurra, tiene que haber un gran intercambio de materia y energía que lo permita mantener. En el caso de los seres vivos, cuando llegamos a que todas nuestras propiedades están en equilibrio con el entorno, básicamente estamos muertos. Entonces, ¿qué pasa si un estado estacionario cambia? Porque cambiaron las condiciones del medio. Ahí vamos a tener dos opciones. O el sistema va a forzar este intercambio de materia y energía para intentar a restaurar ese estado estacionario, o bien vamos a generar un nuevo estado estacionario que nos permita mantener. Pensemos, por ejemplo, entonces en la hibernación. Si ese mamífero no logra mantener su temperatura separada e independiente de la temperatura del medio ambiente, ingresa en un nuevo estado, que en este caso sería la hibernación, donde su temperatura corporal baja drásticamente a expensa de otros procesos. En los sistemas biológicos pueden darse una combinación de estas tres situaciones, que tengamos un equilibrio interno o que estemos en equilibrio con el entorno, o que estemos en un estado estacionario. Distintas variables de ese sistema biológico pueden tener distintos tipos de equilibrio. Ahora bien, de lo anterior deducimos justamente la importancia del intercambio de materia y energía. Y lo que vamos a ver es una pequeña introducción física de justamente cómo se produce este intercambio de materia y energía. Observemos este autito que está a una altura h. Nosotros ya sabemos que esa altura viene asociada a una energía potencial. ¿Qué quiere decir? Que este autito, al estar separado de su plano cero, que sería acá la línea azul, almacena energía potencial. Y esa energía potencial se puede utilizar para realizar un trabajo, en este caso, desplazar la pelotita. Ahora, entonces definimos a esta energía potencial como la capacidad de realizar un trabajo, que fue desplazar la pelotita, y que es potencial en este caso porque está asociada a la gravedad. Ahora bien, fíjense qué pasa en este caso.
La energía potencial en sí misma no cambió porque la altura en los dos casos, en el caso A y en el caso B, es la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Fíjense, ha cambiado ese ángulo, cambió la pendiente. Entonces, ahora fíjense qué pasa. La velocidad que adquiere el autito en esta pendiente y lo que desplaza la bolita, mientras que observen la velocidad en esta pendiente y el desplazamiento, o sea, el trabajo que produjo. A eso le vamos a definir entonces como flujo, porque el potencial era el mismo, porque la altura es lo mismo. Lo que cambió fue la materia y energía transportada por unidad de área, que en este caso, fíjense, también se hizo mucho más corta, y por unidad de tiempo. Entonces, esto nos va a permitir entender un tercer concepto que es el del gradiente. ¿Qué es lo que significa gradiente? Nos indica cuán rápido varía el potencial de un punto a otro. Claramente, acá de vuelta el potencial era el mismo, pero acá el potencial cambió mucho más rápido que acá. También nos indica la dirección. Entonces, este término gradiente en las próximas diapos lo vamos a utilizar hasta el cansancio. Entonces, el gradiente de potencial va a depender no únicamente de la energía potencial, como ya lo vimos, claramente depende de eso, pero también va a depender del flujo, de la pendiente que habíamos visto acá. Entonces, esto nos permite llegar a una idea de que justamente la magnitud del flujo, es decir, la cantidad de materia o de energía que voy a transportar en un determinado momento y por una determinada área, va a depender del gradiente que lo impulsa. Mientras más gradiente tengo, es decir, mientras más diferencia tengo o en el potencial o en la velocidad con que ese potencial se disipa, mayor va a ser el flujo con el que nos encontremos. Ahora, vamos a definir algunos conceptos que necesito que tengan muy en claro. Primero, el flujo corre de zonas donde tengo mayor potencial de algo químico, eléctrico, gravitatorio, lo que fuera, pero va de mayor a menor potencial. Esto siempre y cuando ocurra de manera espontánea, sin gasto de energía. El flujo se detiene cuando el potencial entre las dos áreas que yo estoy evaluando se igualó entre ambas partes. Ahí ya no va a haber más flujo neto. Las partículas se pueden mover, pero las probabilidades de ir a uno u otro lado es la misma. Y el flujo tiende a disipar las fuerzas que lo generó. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía dos sistemas que tenían distinto potencial, se produce el flujo. Cuando esos potenciales se igualan, el flujo se detiene y por lo tanto desaparece la fuerza que originalmente, ese potencial que originalmente le había dado origen. Entonces, miremos un poquito, ya empezamos a meternos en la parte de biofísica, en una membrana. Tenemos una membrana selectivamente permeable donde tenemos dos especies químicas. Tenemos urea, esta grandota en morado, y aniones de cloro en naranja y pequeñito. Fíjense, yo tengo más aniones de cloro en esta parte, digamos la parte intracelular de esta célula, supuesta célula, que acá afuera. Entonces, claramente yo tengo un potencial químico acá. El potencial químico viene asociado a la cantidad de partículas, a la cantidad de materia. Si yo tengo más moléculas de cloro o más iones, mejor dicho, de cloro acá, que acá tengo un potencial químico positivo de este lado. Y al mismo tiempo, como esto tiene carga eléctrica, tengo un potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque claramente este lado va a ser más negativo que esto. Cuando yo sumo partículas que tienen ambos tipos de potencial, es decir, la cantidad de materia y encima tienen carga, yo hablo de un potencial electroquímico. Eso para el cloro. Pero en el caso de la urea, fíjense que va a tener un potencial químico. ¿Por qué? Porque tiene más concentración de moléculas de urea acá que en este sector. Entonces, mi potencial químico es mayor concentración en el lado extracelular que en el intracelular. No tiene potencial eléctrico porque no tiene carga. Entonces, esta estructura me daría el potencial electroquímico entonces de todo este sistema.
Veamos cómo se mueven las sustancias adentro de la célula. Hablamos de un flujo global o sistémicos cuando hablamos de partículas sólidas que son incorporadas a las células, grandes partículas, y suelen moverse en respuesta a la gravedad o la presión. Entonces, un ejemplo claro de un flujo global o sistémico es la circulación sanguínea. Después podemos ver distintos tipos de transporte a nivel celular, en el que tenemos distintas formas de clasificarlo. Y acá necesito que tengan mucha atención. ¿Por qué? Porque si bien yo he asociado las distintas clasificaciones en este cuadrito, son clasificaciones independientes. Una clasificación es la que me dice si yo tengo que gastar energía o no para mover la partícula. Entonces, si el movimiento de esa partícula ocurre a favor del gradiente, por lo tanto es espontáneo y no requiere una energía, a eso le llamamos transporte pasivo. En contraposición, si el concepto es que yo voy a mover la partícula en contra de su gradiente, por lo tanto el proceso no va a ser espontáneo porque yo voy a tener que aportarle energía para que se mueva, ese transporte se llama activo. Otra clasificación, que no es esta, es cómo difunden las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas pueden atravesar directamente la bicapa lipídica, moverse entre los fosfolípidos, y a eso se le llama difusión simple. O las sustancias pueden requerir una proteína para moverse y atravesar la membrana, y eso se llama difusión facilitada. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo puedo asociar esto. ¿Por qué? Porque dentro de los transportes pasivos que no requieren energía, tenemos la difusión simple, que es, por ejemplo, el caso de la ósmosis, que es el movimiento del agua. Atraviesa directamente la bicapa lipídica. También, sin gasto de energía, tenemos sustancias que pueden atravesar la bicapa lipídica utilizando proteínas de transporte embutidas en la membrana. Y esas proteínas pueden ser o canales o carriers. Ya los vamos a ver. El transporte activo es necesario y obligatoriamente facilitado. Si yo voy a mover algo en contra de su gradiente, lo tengo que hacer a través de una proteína. Estas proteínas en todos los casos son proteínas carriers y las llamamos bombas porque tenemos que hidrolizar ATP para poder obtener esa energía. La última clase de transporte es el transporte que le llamamos vesicular. Es el caso de la endocitosis, donde yo meto cosas a la célula, y la exocitosis, donde yo saco cosas de la célula. Vamos con la difusión pasiva simple. Fíjense, es difusión porque yo tengo un flujo de sustancia que va de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Es pasiva porque no tengo gasto de energía, porque la partícula o la sustancia se está moviendo a favor del gradiente. Y es simple porque atraviesa directamente la bicapa lipídica, circula entre las cadenas carbonadas. Entonces, ¿de qué va a depender esta difusión pasiva simple? Primero, de la composición física-química de la membrana, que eso va a determinar qué moléculas pueden atravesarlas. ¿De qué depende que una molécula atraviese la membrana? Una, de su polaridad. ¿Qué quiere decir? Mientras más polar es la partícula, más hidrofílica es. Si es hidrofílica, es decir, que atrae el agua, no se, entre comillas, diluye ni se lleva bien con los fosfolípidos de la membrana. Entonces, como la membrana la repele, la partícula no difunde. A mayor polaridad, menor difusión. Otra característica es el tamaño. Mientras más pequeña sea la partícula, más fácil le va a ser atravesar la membrana. Y la otra característica es la carga. Las moléculas cargadas no difunden. ¿Qué moléculas entonces sí atraviesan la membrana por difusión pasiva simple? Tenemos moléculas polares y no polares sin carga, siempre y cuando la condición es que sean pequeñas. Es decir, algunas moléculas polares, como por ejemplo el agua, mientras sea pequeña, va a poder atravesar por difusión simple. También tenemos urea, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y hormonas esteroideas. ¿Por qué las hormonas esteroideas, siendo moléculas más o menos grandes, sí difunden? Porque básicamente, al ser de naturaleza lipídica derivada de colesterol, pueden atravesar y no tienen problemas de interacciones
con los fosfolípidos de la membrana. La mayoría de las moléculas orgánicas de importancia biológica, como tienen grupos polares y suelen ser grandes, no difunden, son hidrofílicas. Entonces lo van a tener que hacer a través de proteínas. Por ejemplo, el oxígeno atraviesa la membrana en una fracción de segundos. Ahora, esta cuestión de atravesar la membrana es una cosa. Después otra cosa es la velocidad a la que se mueve adentro del citoplasma. Entonces, para aumentar la velocidad en el citoplasma aparecen lo que se llaman las corrientes citoplasmáticas que vimos antes, que facilitan este proceso de mover la sustancia que ingresó en el citoplasma. Entonces, otra situación es que justamente como el oxígeno que ingresa por difusión simple a favor del gradiente adentro de la célula se consume muy rápido, eso hace que siempre tenga un gradiente positivo con poco oxígeno en el citoplasma y mucho afuera, lo que justamente facilita esa difusión pasiva sin gasto de energía. La velocidad de difusión, para terminar, va a depender, como ya vimos anteriormente, del gradiente que haya. A más gradiente, mayor velocidad, mayor flujo, como vimos antes. Veamos el caso de la ósmosis. La ósmosis es la difusión simple del agua, es decir, que atraviesa directamente la bicapa lipídica sin gasto de energía a favor del gradiente. Otra característica es que estamos trabajando con una membrana selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir? Que permite solo el paso del agua, pero no de los solutos. Entonces acá van a aparecer diferentes términos. Un término es el de la osmolaridad. La osmolaridad, lo que me mide la cantidad de solutos, depende del número de partículas que tenga, no del tipo. Entonces quiere decir que habla de la concentración el término de osmolaridad. Ahora bien, en los sistemas biológicos muchas veces no solo se mueve el agua, sino que también se mueven los solutos. Entonces, un término más apropiado es el de tonicidad. La tonicidad es un término fisiológico, que lo que me está planteando es cómo se va a mover y cómo va a afectar el volumen del sistema. Lo que me plantea la tonicidad es cómo va a estar ese sistema en el futuro. Y en este caso la tonicidad va a depender del número de partículas, como así también de la forma en que atraviesa la membrana. Entonces, analicemos un poquito este caso. Fíjense, este es un momento A, un sistema en un momento, en un tiempo T0. Y en algún momento ya vamos a ver, producto de interacciones acá adentro, esto va a evolucionar a otro estado que es este. Analicemos el primer estado en un momento T0. Fíjense, la cantidad de moléculas de agua en azul de este lado en relación a las moléculas de agua de este lado. Y en soluto, que tenemos el amarillo, comparen, tenemos 3 moléculas acá contra una acá. ¿Qué pasa? Fíjense, yo claramente tengo, acá lo estamos viendo según ese nivel, tengo más agua de este lado, lo vemos en la cantidad de moléculas, que de este lado. Entonces, de este lado tengo mayor potencial hídrico, o sea que tengo más agua que puede hacer algún trabajo. Por eso tengo, al tener más concentración de agua, digo que tengo mayor potencial hídrico. Ahora, por este lado, si yo analizo la concentración, yo tengo más concentración de solutos de este otro lado. Por lo tanto, como acá tengo menos soluto que de este, tengo más concentración acá y este medio es más disuelto, tiene menos concentración, yo voy a decir que este medio es hipoosmótico, hipobajo, tiene baja concentración de solutos. ¿Y qué va a pasar con esto? Que el agua va a tender a moverse, si esta membrana es permeable al agua, impermeable a los solutos, el agua va a tender a moverse desde la zona de mayor potencial hídrico, donde tengo más moléculas de agua, a la zona de menos potencial hídrico, para diluir este medio y alcanzar un equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Este medio va a tender a perder volumen. Fíjense cómo es en el estado evolucionado. Yo tenía este volumen acá arriba, todo este volumen, y ahora tengo en el futuro, tengo menos volumen. Eso se llama que sea hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que tiene tendencia a perder solvente, en este caso agua, y por lo tanto tiene tendencia a disminuir su volumen. Repasemos. Mayor concentración de agua,
mayor potencial hídrico, menor concentración de soluto, hipoosmótico, tendencia en el futuro a disminuir su volumen, hipotónico. ¿Qué le pasa a la otra parte de esta membrana selectivamente permeable? Tiene menos agua, por lo tanto tiene menor potencial hídrico. Tiene más solutos, por lo tanto es hiper grande, osmótico, tiene mucha más concentración que este lado. Y por lo tanto va a tender a recibir agua desde este otro lado. Por lo tanto va a tender en el futuro a aumentar su volumen. Eso significa entonces que es hipertónico. Para hacerla sencilla, chicos, fíjense, hipo con hipo, hiper con hiper. Sabemos que no significa lo mismo, que esto se refiere a concentración de sustancias y esto al cambio de volumen, pero hiposmótico va a ser hipotónico e hiperosmótico va a ser hipertónico, por lo menos para ustedes por ahora. Y claramente en una membrana selectivamente permeable que solo permite el pasaje del agua, porque estamos hablando de ósmosis, este agua se va a mover desde las zonas de mayor potencial hídrico a las zonas de menor potencial hídrico. Cuando lleguemos entonces al estado de equilibrio, va a significar que tienen, vamos a volver, la misma concentración. Por eso es isotónico, ya no va a cambiar de volumen, y es isosmótico porque tiene la misma concentración. Fíjense que tengo una molécula de soluto por cada 2 de agua y acá también tengo una molécula de soluto por cada 2 de agua. Alcancé el equilibrio, ya no va a haber más flujo neto de agua. ¿Qué quiere decir con esto de flujo neto? Que no es que este agua ya no se va a mover esta partícula para acá o esta no se va a mover para acá. Se van a mover, pero la probabilidad de que esta se mueva para este lado es la misma que este. No va a haber un cambio neto de volumen ni de agua, pero sí pueden moverse. ¿Qué favorece la difusión? Moléculas, iones. Recordemos, los iones, las moléculas con carga, no difunden. Mientras más área tenga en relación al volumen, más fácil va a hacer que se mueva esa sustancia. Volvemos a lo que vimos en el primer repaso, la relación superficie-volumen, que mientras más se achicaba la célula, mayor aumentaba el área de difusión, en este caso el área de intercambio en relación al volumen que tengo que mantener. Mientras más cortas sean las distancias para moverme, lógicamente va a ser más fácil moverme. Los gradientes de concentración pronunciados favorecen el movimiento de sustancias y la corriente de citoplasmáticas que mueve a las sustancias. Ahora, ¿qué pasa en las células? Las células, como tienen adentro proteínas, ADN y un montón de otras especies químicas, que entre otras cosas tienden a tener carga negativa, son hipertónicas respecto al medio. Recordemos, hipertónicas e hiperosmóticas, es decir, tienen mayor concentración de un montón de sustancias y eso hace que tiendan a ganar volumen, por eso son hipertónicas. ¿Cómo entonces hace básicamente una célula para no estallar? Porque si es hipertónica significa que va a tender a meterse agua desde el medio externo para intentar diluirla. Tenemos distintos mecanismos. Por un lado tenemos en el caso de las células vegetales. La célula vegetal en una solución que va a ser hipotónica, porque la célula es hipertónica, el agua va a tender, como tiene mayor potencial hídrico el medio extracelular que la propia célula, el agua tiende a meterse. Y eso es lo que yo les decía, ¿qué riesgo corremos? Y nada, que empiece básicamente a hincharse la célula y termine por explotar. ¿Cómo evita que esto ocurra? En la medida en que ingresa el agua adentro de la célula, siguiendo su potencial hídrico, empieza a llenarse la vacuola. Y cuando la vacuola empieza a llenarse, empieza a aparecer una presión de turgencia. ¿Qué quiere decir? Que el tonoplasto o esta membrana que envuelve a la gran vacuola de las células vegetales, al llenarse de agua empieza a ejercer una presión contra la pared celular. Entonces, ¿qué quiero que miren acá? Que yo tengo una fuerza que es la del agua que venía en esta dirección, de afuera para adentro. Pero ahora me surge una fuerza que va de adentro hacia afuera, que es la presión de turgencia, que va entonces en esta dirección. ¿Qué pasa? Cuando finalmente ambas fuerzas se equiparan, se frena el movimiento neto de agua.
¿Por qué? Porque la fuerza que tenía el agua por el potencial hídrico de entrar se equiparó ese vector con la presión de turgencia que ejerce la vacuola contra la pared. Entonces ya no hay más flujo neto de agua. Y se vuelve entonces isotónica. No así isosmótica. O sea, las concentraciones van a seguir más concentradas adentro de la célula, pero ya no va a cambiar de volumen. En las células animales lo que tenemos es la presencia de la bomba sodio-potasio, ya la vamos a ver más adelante, pero permite justamente ese estado estacionario de desequilibrio en el cual tengo más sodio afuera y más potasio adentro, que permite entonces llegar a un equilibrio hídrico y no explotar por los aires. En el caso de algunas protistas, como los paramecios, tenemos la vacuola pulsátil. La vacuola pulsátil básicamente es una vacuola que se llena de agua y que cuando alcanza suficiente volumen lo expulsa por un poro en la membrana. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una célula vegetal que yo ponga en una solución hipertónica? Es decir, que la solución, el medio extracelular, tenga más concentración de solutos, hiperosmótica, y por lo tanto la célula tienda a perder agua. Eso quiere decir que la célula se va a deshidratar. Si la célula se deshidrata, corremos el riesgo de que se produzca un proceso irreversible que se llama plasmólisis, en el cual la membrana celular se separa de la pared celular y la célula muere. Vamos ahora a la difusión facilitada. La difusión facilitada dijimos que ocurre por mediante sistemas de transporte, que son proteínas que están embebidas a la membrana plasmática, son proteínas integrales, que ya pueden actuar de manera aislada, ser una única proteína, o puede asociarse a otras proteínas, a receptores o a otras biomoléculas. Esta difusión facilitada entonces puede ocurrir por proteínas a las que vamos a llamar poros, o proteínas que van a formar canales, o proteínas transportadoras. Ya vamos a ir viendo cada caso. Entonces, por un lado tenemos los canales. Los canales básicamente son poros hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Toda la membrana es hidrofóbica, no permite el paso de sustancias que se asocien amorosamente con el agua, pero la presencia de esta proteína permite que esas sustancias hidrofílicas se atraviesen la membrana. Pueden haber algunos que están permanentemente abiertos, o bien pueden haber algunos que se abran frente a distintos estímulos. En el caso de la difusión facilitada, ocurre sin gasto de energía, es un transporte pasivo, fíjense como se ve muy claramente acá, a favor del gradiente, y va a depender el tipo de difusión del tamaño de la carga. Eso también va a dar la especificidad de este canal. ¿Por qué? Porque la zona más estrecha del canal va a poner una limitante al tamaño de la partícula que lo puede atravesar. Ejemplo de canales, canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio, 10.000 millones de canales. Me interesa acá hablar un poco de las acuaporinas, porque las acuaporinas permiten el movimiento a partir de canales de agua. Si bien el agua también hace difusión simple, es decir, se mueve por ósmosis, también existen canales específicos para el agua. La cuestión es que estas acuaporinas también permiten el movimiento de otros solutos neutros y pequeños, como puede ser la urea y el glicerol. Y la actividad de estas acuaporinas puede ser regulada por pH o por fosforilación o desfosforilación de la proteína. Ahora, otra característica de los canales es que ocurren pequeñitos cambios conformacionales, es decir, esto de que estén abiertos o cerradas, y permiten transportar hasta 100 millones de iones por segundo. Otra estructura son los poros. Los poros son grandes. Los poros son proteínas que se meten acá, que abren la membrana, y eso hace que sean tremendamente poco selectivos, medio como que pasa lo que viene. ¿Dónde encontramos poros? En la membrana externa de las bacterias. Y justamente como mitocondrias y cloroplastos por endosimbiosis derivan de las bacterias, también vamos a encontrar poros en la membrana externa, sería membrana interna de mitocondrias y cloroplastos. También encontramos poros en las uniones estrechas, en las uniones gap, y también aparecen lo que se llaman las toxinas formadoras de poros, que justamente secretan ciertos microorganismos como las bacterias para formar poros
en la membrana de la célula a la que están parasitando para poder meter sustancias o para generar un desequilibrio osmótico y matarla. Entonces, tenemos canales que están permanentemente abiertos, como por ejemplo los canales de fuga para el potasio. Tenemos canales que son regulados por ligando. Fíjense lo que vimos acá al principio de la animación. Acá tenemos el canal tiene receptores que cuando se une una molécula específica que se llama ligando, permite ese pequeño y rápido cambio conformacional, lo abre y permite que pase la sustancia que yo quiero que difunda. Canales para ligando, asociados a ligando, los vamos a ver en las neuronas. Sabemos que justamente la presencia de neurotransmisores, que serían estas moléculas, se asocian a un canal y permiten que ese canal se abra y pase la especie iónica. Tenemos canales regulados por voltaje, también en la neurona, de sodio, de calcio, en el sarcoplasma, en el músculo respecto al calcio. Y también tenemos canales regulados por presión, como por ejemplo en la piel los corpúsculos de Pacini. Ahora, acá hablamos de canales y poros. Les dije que había un tercer tipo, son los transportadores. ¿Qué pasa con los transportadores? Los transportadores son mucho más selectivos. Y otra característica es que tienen que generar un cambio conformacional muy grande en la proteína transportadora para que se produzca dicho transporte. Se van a unir transitoriamente al soluto. En el canal la cuestión pasa, el soluto pasa, se abre o se cierra, pero simplemente pasa. En el transportador, el soluto a ser transportado se une transitoriamente a la proteína transportadora y sufre este cambio conformacional grande. Por lo tanto, el tipo de transporte es mucho más lento que el canal. Como son más lentos, tienden a saturarse. Y otra característica es que si viene una sustancia que es parecida a esta, puede llegar a bloquearlo. Ese elemento, el hecho de que se saturen y de que puedan ser bloqueados, hace que en algunos casos se los asemeje o se los compare con el comportamiento de una enzima. La difusión facilitada por proteínas transportadoras o carriers puede ser tanto pasiva como activa. En el 99% de los casos los carriers son transporte activo, pero de vuelta, no es una condición sine qua non. Puede haber transporte por carrier pasivo. ¿Qué más tenemos? Observemos justamente acá podemos ver que se asocia, la proteína transportadora se asocia transitoriamente con el soluto a transportar, se produce un gran cambio conformacional y se libera del otro lado. Ahora bien, estas proteínas transportadoras dependen de cómo se transporten los solutos, las podemos clasificar en uniporte, cuando yo transporto una única sustancia, o en un cotransporte, cuando la misma proteína carrier transporta dos cosas al mismo tiempo. Si las cosas van en la misma dirección, hablamos de un cotransporte sin porte, en la misma dirección. Cuando las cosas van en distintas direcciones, es decir, una sale y la otra entra, hablamos de cotransporte antrimporte. Después, fíjense, acá tenemos un caso de sin porte. Justamente estoy transportando dos especies diferentes a favor o en contra del gradiente, eso no tiene nada que ver, pero con un cambio conformacional importante en la proteína y las dos en la misma dirección. En el caso del antiporte, fíjense que una entra y la otra sale. Entonces, la proteína transportadora se asocia transitoriamente a la proteína a transportar, se genera el cambio conformacional, una va para un lado, otra va para el otro. ¿Qué pasa con la glucosa? Vamos a ver un ejemplo particular. Cuando el potencial de la glucosa es mayor en el fluido extracelular, es decir, que la concentración de glucosa es más grande afuera que adentro, el transporte de glucosa es por un uniporte, impulsado por el potencial químico de la glucosa, básicamente porque tengo más glucosa afuera o adentro. Pero en la luz del intestino o en la nefrona pasa otra situación, que tengo menos glucosa afuera que adentro. Entonces, yo acá la voy a tener que transportar en contra del gradiente, con gasto de energía. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un cotransporte con sodio. Fíjense, yo tengo menos glucosa afuera que adentro, pero afuera tengo más sodio que adentro. Entonces, en este cotransporte, sin porte, porque los dos van en la misma dirección,
fíjense que el sodio se mueve a favor de su gradiente. Al disiparse el gradiente del sodio, libero energía. Y esa liberación de energía lo que me permite entonces es utilizar esa energía liberada por disipación del gradiente del sodio para meter a la glucosa en contra de su gradiente. Entonces, este transporte sin porte acopla dos mecanismos. Uno que va a favor del gradiente y libera energía, y utilizo esa energía liberada para mover la glucosa en contra de su gradiente de concentración, consumiendo energía. Ahora bien, si yo meto sodio, el sodio va a tender a acumulárseme acá. En la otra cara que mira el intersticio del enterocito, en este caso, por ejemplo, me voy a encontrar una bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque justamente la bomba sodio-potasio es la que me permite sacar el sodio intracelular y mantener la concentración intracelular baja de sodio para permitir este gradiente por la cara apical del enterocito. Ahora, de vuelta, en el intersticio, ya estamos yéndonos a la circulación, ya estamos del lado adentro del intestino. Como ahora tengo más glucosa intracelular que afuera y el potencial de la glucosa es positivo adentro de la célula, se va a mover por canales específicos que se llaman canales GLUT para la glucosa. Entonces acá sí se produce un transporte pasivo, facilitado, mediado por una proteína llamada GLUT. Lo último, los traslocadores de grupo. Estos son un caso particular, que es el caso de la fosfatasa bacteriana, en donde yo solo no estoy moviendo, como en este caso este azúcar y un grupo fosfato, no solo lo estoy moviendo de un lado a otro de la membrana, sino que en el proceso de moverlo también realizo una reacción enzimática y formo fosfato de azúcar. Entonces, estos traslocadores de grupo no solo transportan, sino que también realizan una reacción anabólica o de síntesis. Vamos a ver ahora el transporte activo. Dijimos que el transporte activo era con gasto de energía, requiere ATP, voy a necesitar la hidrólisis del ATP. El transporte activo en todos los casos es mediado por proteínas carriers que necesitan este cambio conformacional. ¿Qué más podemos decir? La fuente de esta energía puede ser variable. Puede ser energía lumínica, es el caso de las rodopsinas microbianas, que podemos encontrarla en bacterias, hongos y levaduras, que son hongos. La fuente de esta energía puede ser energía eléctrica, bombas de protones y de sodio en bacterias, mitocondrias y cloroplastos. Y la fuente de esta energía puede ser química, por hidrólisis del ATP. Entonces, dentro de estas bombas que son bombas ATPasa transportadoras, dijimos transporte activo porque gasta energía, siempre son proteínas carriers, y en estos casos de transporte activo mediado por proteínas carriers, a esas proteínas les llamamos bombas, catalizan la hidrólisis del ATP para liberar energía y que de esta forma yo pueda transportar la sustancia en contra de su gradiente con gasto de energía. Estas bombas pueden ser de dos tipos, bombas de tipo P o bombas de tipo F. Las bombas de tipo E se caracterizan porque hidrolizan el ATP, es decir, lo rompen, lo pasan a ADP y liberan energía. Están presentes en las células eucariotas y también en algunas procariotas que permiten el transporte de metales pesados, como el cobre, el cadmio y el mercurio. También permiten transporte de sodio, calcio y potasio. Son características en el transporte de cationes. Después tenemos las bombas de tipo F. En las bombas de tipo F pasa algo raro. ¿Por qué? Porque en vez de transportar de manera activa con gasto de energía, hay como una especie de cambio de desacople donde yo muevo la sustancia de manera pasiva. Entonces, en vez de hidrolizar ATP, como este caso, lo que voy a hacer es sintetizar ATP. Y acá tenemos el ejemplo de la ATPasa sintetasa. Es una bomba de tipo F. Es una ATPasa transportadora tipo F, F-ATPasa transportadora. ¿Dónde la encontramos? En la membrana externa de los procariotas, por ejemplo, aerobios, y en la membrana interna de mitocondrias y cloroplastos y en algunas vesículas secretoras para la producción de energía, van a permitirnos sintetizar ATP. Finalmente, algunas ATPasas de tipo P puede ocurrir
que se desacople el proceso de hidrólisis del ATP del de transporte. Entonces, la bomba hidroliza ATP pero no transporta nada. ¿Por qué esto es importante? Porque al hidrolizar el ATP voy a estar liberando y no utilizarlo para el transporte, voy a estar liberando esa energía en forma de calor. Entonces permite este mecanismo del desacople generar termorregulación en algunos bicharracos. En el caso de las bombas de tipo F, esta energía que permite el transporte pasivo de iones, en realidad sí tiene una energía que se la da. Lo que pasa es que viene antes, porque viene asociada a una ruta metabólica anterior que sí va a liberar energía. Ya lo vamos a ver, es un gradiente de protones. Entonces, la bomba como tal es pasiva, pero alguien antes sí invirtió energía y generó un gradiente que permite la actividad de esta bomba de tipo F. A esto le vamos a llamar fosforilación oxidativa en el caso de la respiración o fotofosforilación en el caso de los cloroplastos. Veamos qué pasa con una ATPasa transportadora particular, que es la bomba sodio-potasio. ¿Qué pasa? Está presente en todas las células animales y como en estos estados estacionarios alejados del equilibrio, en el espacio extracelular tengo más sodio que adentro y en el espacio intracelular, en el citoplasma, fíjense cómo es el nivel de concentración, tengo más potasio concentrado en el citoplasma que en el espacio extracelular. ¿Qué pasa? Que yo quiero seguir manteniendo este desequilibrio y quiero permanentemente mantener más sodio afuera y más potasio adentro. Entonces, ¿cómo funciona la bomba sodio-potasio? Funciona sacando 3 sodios en contra del gradiente y metiendo 2 potasios en contra de su gradiente. Como nos movemos en contra del gradiente y esta reacción entonces no es espontánea, eso va a significar que tengo que aportarle energía. ¿Cómo funciona este mecanismo? La bomba tiene 2 configuraciones alternativas que tienen que ver con la energía que tiene en cada configuración. Fíjense, por un lado acá tenemos una configuración 1 de la bomba en la cual está abierta hacia el citoplasma y va a formar una asociación con la especie que tenga menor potencial químico de ese lado, que en este caso es el sodio. Entonces fíjense que el sodio se va a unir transitoriamente a la bomba ATPasa. Y fíjense que aparece un ATP. ¿Por qué aparece un ATP? Porque justamente la hidrólisis de este ATP, dejando un fósforo en esa posición, fosforila a la bomba. Y esto es lo que permite el cambio conformacional, yendo a la segunda configuración alternativa. En esta segunda configuración alternativa, la capacidad de asociación del sodio con la bomba disminuye y por eso se libera. Pero al mismo tiempo aumenta la interacción con la especie iónica que tiene menos concentración de este lado, que ahora es el potasio. Entonces se une el potasio a la bomba. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a desfosforilar la bomba, va a perder este fósforo y la liberación de ese fósforo permite retornar a la bomba a la configuración inicial, permitiendo la liberación del soluto. Entonces, de vuelta, se asocia a la especie iónica donde tengo menos concentración, que es el sodio en el lado intracelular, se fosforiló la bomba, cambió la configuración y eso permitió liberar el sodio. Por otro lado, cuando había quedado entonces abierta, de este lado, ahora de este lado el sodio tiene menor potencial y hace que al estar abierta en la otra configuración se asociara a su sitio específico y se liberara. Entonces, meto potasio, 2 potasios en contra del gradiente, saco sodios, 3 sodios en contra del gradiente. Terminamos con lo que era transporte vesicular. El transporte vesicular se caracteriza por ser un transporte que está mediada por procesos de fusión de membranas. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá yo tengo una vesícula, que sabemos que las membranas internas de nuestras células tienen también una bicapa lipídica.
en algunos casos dos, pero las vesículas de transporte tienen una única bicapa lipídica, y lo que va a ocurrir es que se producen procesos en los cuales se fusionan con otras membranas y permiten liberar o meter contenido. Entonces, la sustancia, esta es una definición que está así en el Curtis, la sustancia sale o entra en la célula sin atravesar directamente la membrana plasmática, porque en realidad se fusionan membranas y se liberan o ingresan sustancias. Entonces, ahí tenemos justamente este proceso de fusión de membranas. También estos procesos de fusión de membranas sirven para darle membrana a distintas organelas o a la propia membrana plasmática. Entonces, este transporte mediado por vesículas tenemos procesos en los que yo meto cosas adentro, que es la endocitosis, y procesos en los que yo saco cosas desde la célula hacia el exterior, que es la exocitosis. Vamos a ver, primero tenemos la fagocitosis. Para el Curtis dice que la membrana se invagina. Eso está mal, no importa, ustedes se lo estudian así. La membrana se invagina. El hecho real es que fíjense que la membrana se evagina hacia afuera, envuelve a la partícula y la interioriza. Ahí está, fíjense acá, el proceso de fusión de la membrana. ¿Por qué? Porque estas membranas en esos sitios se tocan y permite que se cierre la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar estos procesos de fagocitosis? En los macrófagos, son altamente fagocíticos. Y esta membrana que se formó y esta vesícula que se formó recibe el nombre de fagosoma. El otro proceso endocítico es la pinocitosis, donde lo que se meten son pequeñas o sea, moléculas pequeñitas y sobre todo fluido extracelular. Entonces se forma una vesícula pinocítica. Nosotros genéricamente le vamos a llamar vesícula endocítica. La tercera forma de endocitosis es la endocitosis mediada por receptor, donde hay un receptor, donde hay un ligando, una molécula, que se une a un receptor específico e induce la curvatura de la membrana para incorporar distintos tipos de elementos, como por ejemplo colesterol. Fíjense que acá pasó algo muy importante, cuando acá sí se invaginó la membrana, se hizo para adentro. Y otra observación es que muchas veces estos procesos de endocitosis se llaman asociados a clatrina. ¿Qué pasa? Que los lugares donde están los receptores, por la cara interna citosólica, tenemos moléculas que se llaman moléculas de clatrina, son moléculas marcadoras, que cuando se produce el proceso de invaginación y cierre, ahora la clatrina quedó por afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque me permite marcar a la vesícula. Cuando yo estoy viendo a veces en un microscopio estas vesículas, yo no sé si la vesícula va o viene, si es una vesícula endocítica o exocítica. Pero si yo marco clatrina y veo que tiene esta molécula marcadora, que también esta molécula marcadora no solo nos sirve para marcar, sino que ayuda al plegamiento de la membrana, y la detecto, yo sé que esa vesícula está entrando con material, es una vesícula endocítica. Nos queda la exocitosis entonces. Lo que vimos recién, el material sale. Yo tengo una vesícula, por ejemplo, que viene con un neurotransmisor o con una enzima digestiva que viene del Golgi y se fusiona con la membrana plasmática y libera el contenido al exterior. En fin, terminamos con transporte. Espero no esté muy mareado porque nos queda un ratito más. Nos vemos.